Lo que debemos entender los gestores en la parte de seguridad, salud ocupacional, protección de las personas en una compañía, es que tu programa de trabajo, tu programa anual de trabajo, semestral, como lo tengas, lo debes de llevar a cabo al pie de la letra. Y eso es independientemente suceda o no una fatalidad. Un accidente mortal es el momento más difícil que puede vivir una organización, pero sobre todo la familia de quien lo sufre. Más allá de los protocolos, sanciones o investigaciones, hay una realidad humana que golpea profundamente. ¿Qué debe hacer una empresa luego? ¿Cómo acompañar a las personas? ¿Cómo evitar que el dolor se convierta en silencio o culpa? Y sobre todo, ¿cómo transformar una tragedia en un aprendizaje que honre la vida? Hoy, junto a nuestro invitado, abordaremos este tema con sumo respeto, responsabilidad y sensibilidad, explorando las acciones que marcan la diferencia después de una fatalidad laboral. Aquí en Seguro, creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional, amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de plática con profesionales destacados en la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí nos encontramos en el episodio número 35, el último episodio de la primera temporada aquí en Seguro Creas Valor. eh, Tenemos un tema que no podíamos dejar pasar por alto, que es al día siguiente de la fatalidad, cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional. Y en esta oportunidad nos acompaña un invitado de lujo, como todos los que han desfilado aquí a Seguro Creas Valor. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a Joseph Santillán Contreras. Vamos a conocer un poco sobre él. Joseph es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro de la salud, seguridad industrial, seguridad de flota, medio ambiente y seguridad patrimonial. Ha gestionado EHS como consultor en Mitsubishi Electric, MYM500, Transportes Irmon entre otras, así como colaborador full-time en John Crane y Johnson. Actualmente se desempeña como EHS Manager en Hyperion MT y su pasión en este rubro de la seguridad son las novedades y prestaciones en seguridad activa y pasiva del automovilismo. De Ciudad de México para el mundo. Joseph, seas bienvenido a Seguro Creas Valor. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte aquí en el programa, Joseph. Hablábamos justamente de este tema con muchos colegas sobre lo que viene a ser una fatalidad, que es algo que esperamos que nunca nos ocurra, pero en caso de ocurrir tenemos que estar preparados, tenemos que afrontarlo no solamente de una manera técnica y madura, sino también desde un sentido humano. Entonces, yo quisiera dar pie a preguntarte, ¿qué es lo primero que debe entender una organización cuando ocurre un accidente mortal? Y está claro, como dije, que nadie quiere que ocurra un evento como este, pero una vez suscitado, ¿qué implicancias son las que encontramos? Muy bien, Sergio, es una pregunta bastante fuerte que es importante que las organizaciones sepan el cómo actuar desde el minuto uno que se enteran que sucede una fatalidad. Y lo primero que deben de entender es que tienen a una persona, ¿verdad?, que ya no está en la organización o puede que haya sido culpable o señalada por de haber quitado la vida a otra persona. Entonces, primero es entender esta parte, entender que tiene una familia por detrás suyo y entender que tenemos que tener un proceso detallado para poder resultar en implicancias legales conducentes, ¿sale? Muchas veces las compañías pierden el foco de qué es lo que se debe de hacer y es por eso que es muy importante tener un plan mucho antes de que esto suceda, es decir, no sabemos cuándo puede suceder cualquier día. Ahora ya las organizaciones deben tener un plan de manejo de crisis para este tipo de situaciones. Y en estos planes de manejos de crisis podemos colocar el paso A al paso XY para poder atender estos temas de una manera
procesada, pero también, como bien comentabas, no dejar de ver el tema humano. Y la primera parte que deben de entender es, tenemos que recurrir a todas las pruebas y evidencias para poder después llegar a una investigación más adelante y también dar esa pauta hacia la autoridad, ¿sale? Entonces, lo primero que deben entender es, tenemos una persona, es un tema bastante delicado en manejo de emociones, pero también debemos de conducirlo por la vía legal. Y como bien dices, tiene ese sentido humano, ese sentido también legal, procesal. Por eso la pregunta que viene es, ¿por qué es tan importante reconocer y gestionar el impacto emocional en los trabajadores tras una fatalidad? Porque indudablemente cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de personas. Entonces, aquí quizás tú nos puedes compartir un caso que tú hayas sido testigo o hayas experimentado, Joseph. Sí, totalmente. Fíjate que en la experiencia que llevo, ha habido un caso específico en el cual yo he participado en este tema. Y esto fue en una compañía en la cual nosotros le brindábamos un automóvil como herramienta de trabajo a los colaboradores. Y hubo un incidente vial en la cual la persona estuvo involucrada dentro de un choque, un impacto, en una intersección con una familia. Y esta familia, pues venía el conductor, era el padre de familia, venía a la parte del copiloto su señora y su un bebé. En la parte trasera venía más familias, ¿no? Entonces, en este momento sucede el accidente en una intersección. Este auto que lleva a toda la familia completa eh, comete un error grave en temas de tránsito vial y queda totalmente de costado y de la parte de costado suyo de este vehículo impacta el conductor de la compañía, ¿no? Entonces, después de eso, se llama al seguro, se identifica, se llaman los cuerpos de emergencia, ¿verdad? Porque fue un choque bastante fuerte. Afortunadamente, el colaborador no tenía algún daño importante, solamente el latigeo que te ocasiona en tu en la parte de tus flexores motrices, pero en la parte de la familia, pues sí hubo un fallecimiento, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando el colaborador habla a su seguro y a los equipos de emergencia, nosotros tenemos ahí una gestión con el seguro de que inmediatamente nos llegan las alertas, ¿no? Cuando un siniestro sucede. Y en ese momento es cuando uno toma esa parte o ese rol que tú mencionas, que es gestionar la parte emocional del trabajador, ¿no? Y asegurar que él se sienta con toda la confianza y todo el soporte y protección por parte de la compañía, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos en contacto con él. Este, lo escuchamos, lo primero es escuchar 3 veces, ¿no? O sea, entendemos que en una situación así, pues la persona puede tener diferentes emociones, ¿verdad? Y no sabemos cómo reaccionan. Entonces, ahí es donde uno tiene que mostrar la parte más sensible del ser humano para escuchar activamente la narración de los hechos. Y ahí es donde tú empiezas a gestionar con la persona con bastante tacto, pero también con esa firmeza de decirle, mira, estás protegido y vamos a ayudarte, vamos a estar contigo. Ya va contigo el ajustador, ya va contigo asistencia legal para que todo sea solucionado de la manera que se debe de llevar a cabo. Y no te preocupes, estás con nosotros, estás en buenas manos. Entonces ahí es donde tú empiezas a gestionar esa parte emocional con el trabajador para que si de por sí ya la está pasando mal, pues ahora tú debes de darle ese soporte. Eso es un ejemplo que te doy, ¿verdad? Sobre que no fue el trabajador quien perdió la vida, sino que fue un tercero. Pero el Entonces, daño psicológico que queda de culpabilidad sí, por haberlo ocasionado, ¿no? Es sí, como, por ejemplo, también podría ocurrir en una planta o en una obra de construcción que por mirar hacia otro lado, ignorar el peligro, también pudo haber hecho algo más para evitar que su compañero muera. sí, 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 sí. Yo creo que esas personas que son testigos, testimonios o parte del proceso donde hay una fatalidad,
son quienes más se quedan con ese trauma psicológico, ¿no? Y es un proceso largo que deben de trabajar post este accidente, ¿no? Accidente mortal. Entonces, en este ejemplo que te menciono, no tuvo la responsabilidad la persona, el conductor de la compañía, porque el tercero venía alcoholizado, ¿no? Entonces, aún así se queda esta situación o esta sensación de culpa, de culpabilidad, y ahí es donde uno tiene que estar día y noche y también entendiendo el ritmo que la persona requiere esa asistencia, porque hay personas que pueden resistirse a escuchar, hay personas que quieren aislarse, o hay personas que necesitan todo el apapacho y cobijo posible, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que poder leer esas señales de personalidad de tus trabajadores para poder llevar esta situación lo mejor posible. Sí, como bien mencionas, los comportamientos de las personas son tan diferentes en donde puedes tener un comportamiento más de cobijo o de regaño o incluso de silencio, ¿no? Para poder, un silencio pero acompañando físicamente. Entonces, hay gente que se aísla, ¿no? Recuerdo también un caso en donde hubo una persona justamente en conducción, un representante médico, que eh, justamente su auto había dado 10 vueltas de campana, sobrevivió de milagro, y después de unos años busqué a la persona y parecía que no recordaba el evento. Probablemente o su mente lo bloqueó o estuvo frente a una tensión psicológica importante para justamente sobrepasar ese trauma. Justamente esa es una parte fundamental. Los programas de asistencia al empleado en temas psicológicos, mentales, incluso hasta psiquiátricos, es otro de los servicios o prestaciones que las compañías hoy en día deben de adquirir, ¿vale? Porque independientemente de que no suceda un tema fatal, sino que durante el tema de la prevención es un recurso que el empleado debe tener disponible 24/7 para en caso de que quiera ser escuchado no por un superior, no por un colega, sino por un experto en la materia y un tercero que está fuera del círculo laboral, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante y es una de las herramientas que también utilizamos en este caso. Ah, perfecto, Joseph. Y dime una cosa, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen las empresas en las primeras 24 horas después de ocurrir un accidente mortal? Porque esas 24 horas son, si no es menos, son las más cruciales para afrontar la situación. Fíjate que los errores que cometen estas compañías que tienen esta experiencia no grata, ¿verdad? De ser partícipes de una fatalidad, es cuando no están preparados, ¿no? O sea, cuando no tenemos un plan de manejo de crisis, un proceso para, en caso de que suceda, qué debemos hacer, es cuando más suceden. ¿Y qué tipo de errores son? La primera es tratar de solucionar el tema escondiendo bueno, no mostrando en la autoridad las evidencias o los hechos como tal cual deben de ser. Esa es una. La segunda es permitir que la información o la parte de la comunicación se salga de las manos. Eso también tiene que estar dentro de tu proceso de manejo de crisis, el tema de quién es el portavoz ante los medios, quién es el portavoz ante la autoridad, porque es importante tener esa asistencia legal y esa asistencia también de quién es en la parte de liderazgo de las compañías, quiénes son los adecuados o las personas adecuadas que deben de comunicarse ante los medios o ante la autoridad, ¿no? Entonces, los errores vienen ahí, cuando no tenemos una asistencia legal, cuando no tenemos bien identificado quién va a ser el portavoz, cuando no tenemos bien identificado y comunicado hacia las personas cómo se debe manejar la información, qué no se debe de hacer y pues obviamente el no tener aseguradas a las personas, ¿no? El no tener un seguro de vida o el no tener otro tipo de protecciones hacia las personas, pues es después de que es una fatalidad, pues vienen esos errores que vienen reclamos de familiares, vienen muchos temas, empiezan a pensar otros trabajadores, otros compañeros, oye, ¿qué va a pasar si mañana me sucede a mí? No estoy protegido. Entonces, este tipo de errores son los más comunes que suceden. Interesante, Joseph. Vamos a ir a una primera pausa para poder ir a nuestro siguiente bloque. Estamos, señores, en el episodio número 35.
al día siguiente de la fatalidad, cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional. Aquí en Seguro creas valor. En SBK tenemos un aliado clave, Greening Company, un ecosistema digital de consultoría, capacitación y tecnología que aplica inteligencia artificial a la salud y seguridad en el trabajo, la sostenibilidad y el talento humano. Síguenos en nuestras redes sociales y agenda tu evaluación AI 360 y tu diagnóstico Rubikin y comienza ya tu camino en el ecosistema digital HSE y ESG de Greening. Bien amigos, nos encontramos en el segundo bloque del episodio número 35, aquí en Seguro Creas Valor, al día siguiente de la fatalidad. ¿Cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional? Nos acompaña el día de hoy desde México, Joseph Santillán. Joseph, ¿qué acciones inmediatas deben tomarse para asegurar una adecuada investigación del accidente sin perder la sensibilidad humana de la que hemos mencionado en el bloque anterior? Que muchas veces si tú avanzas con los demás ámbitos, legal y demás, antes de que tú comuniques a las personas que tienen el derecho de saber qué es lo que pasó, después se te puede salir de las manos toda esta parte del manejo de la información. ¿Sale? Entonces, lo primero que debes hacer es informar lo más pronto posible, dependiendo de los estándares de cada compañía, puede ser local, global, como te lo estén marcando, pero las leyes en cada país, en cada región, te van a pedir una comunicación inmediata con tus trabajadores, ¿no? Y con tus superiores en la compañía. Entonces, eso es importante, la comunicación y a la par tener que ir trabajando con aquellos seguros, seguros de responsabilidad civil, seguros de vida, ¿verdad? Todos aquellos seguros, en este caso que te comparto, seguros de autos, ¿no? Eso es inmediato. ¿No? Tienes que ir trabajando a la par estas dos partes, ¿no? Por eso es importante gestionar en tu plan de manejo de crisis el tema de comunicación. ¿Cuáles son los roles y cuáles son los backups de esos roles que deben de generar esa comunicación en ambas partes, ¿no? Tanto la parte humana, ¿verdad? La parte de personas, como la parte de instancias legales y de seguros, ¿no? Entonces, es lo primero que se debe de hacer, dar fe hacia la autoridad, ¿verdad? Permitir los peritajes correspondientes, permitir que la autoridad haga también su labor y sin perder esa sensibilidad humana es mostrarle a las personas, familiares que hayan perdido a esta persona, todo el soporte y siempre de frente, ¿no? Siempre esto, mientras sea face to face lo más pronto posible, mejor, ¿verdad? Porque de esa manera las personas pueden, si ya están viviendo una situación bastante desagradable, y aparte les pones más barreras hacia la compañía, o sea, Se puede pone salirse peor de la las manos. situación. Sí, Claro, sí, porque totalmente. estamos hablando de que, o sea, encima que se accidenta mi familia en tu lugar de trabajo, te pones indiferente, eres indolente y eso se puede desbordar porque he visto casos en donde el sindicato ha estado fuera de la empresa haciendo plantones, la familia viene con todo el poder legal para poder hacer justamente bulla respecto a hacer eco, Exacto. hacerlo mediático, puede llegar la prensa. Es decir, una Sí, situación que se puede atajar tranquilamente puede salirse de control. Digo, no tan tranquilamente porque es una fatalidad, pero digamos que tenemos que hacer que la situación no se desborde, y eso es teniendo los protocolos ya listos, preparados y no improvisar pensando de que nunca me va a ocurrir. exactamente. Y hablando de esos protocolos, siempre se deben de hacer aquellos simulacros de gabinete, ¿verdad? Esas simulaciones en cada uno de los casos que donde puede ser una fatalidad, reconocer tus riesgos más importantes en tu compañía. Si se trata de un vehículo, pues hay diferentes riesgos, hay muchos y puede suceder en cualquier momento. Si se refiere a una compañía metalmecánica, bueno, pues identificar aquellos eventos o aquellas operaciones donde se puede suscitar, ¿no? Y tener siempre esa parte a la mano, los contactos de emergencia de cada uno de los trabajadores, tener a la mano todos sus datos actualizados para que tú puedas conducir esta parte de la comunicación lo más, como bien mencionas, no es una situación que no genere algún pánico o algún eventos escénicos, pero lo más controlado posible. Y justamente como hablabas del tema de comunicación,
¿Cómo en tu experiencia consideras, Joseph, que se debe manejar la comunicación tanto interna como externa tras una fatalidad? Sí, en esta parte es colocar bien tu protocolo, identificar cuáles son aquellas portavoces ante una comunicación interna. Normalmente hay compañías que permiten que sea una persona contemple. A veces ni siquiera tiene que ser el de IHS o el de, no sé, producción X. A veces tienen que escoger la persona con mayor temple y mayor capacidad de manejo de gente. Muchas veces puede ser un manager que no tenga mucho que ver el área donde sucedió el evento, pero tiene esas habilidades para poder dar ese tipo de comunicados, ¿no? Me ha tocado ver que personas DHS, cuando sucede algo así, se bloquean, ¿no? Son buenísimos en lo que hacen, pero cuando se ve algo así, se bloquean, ¿no? Me ha tocado también ver personas de recursos humanos que también buscan a quién mirar, para dónde, y me ha tocado ver directores de compañías que no tienen el tacto, ¿no? Entonces, tenemos que identificar aquellas personalidades que nos pueden ayudar a hacer este tipo de difusión. Si es RH, si es CHS, si es dirección, gerencia de operaciones, si es director de ventas, llámese, tiene que ser, aparte de tener un rol de liderazgo, también tener esas habilidades de comunicación para que lo maneje de la mejor manera en la parte interna, ¿sale? Y pueda llevar ese manejo, esa gestión de conversaciones cruciales y manejo de conflictos, porque de pronto puede haber personas que les toques un poquito ahí la sensibilidad y se te puede salir de las manos, ¿no? Entonces, es importante definir estos roles bien claros y en la parte externa, igual, tiene que ser una persona que pueda, que sepa cómo debe de conducirse ante los medios, ¿verdad? Si es que llega prensa, si es que llega cualquier tipo de medios de comunicación masiva, también debe de saber cómo conducirse y debe de hablar con claridad, con hechos basados en evidencia de manera concreta. Hay veces que no tenemos de evidencia de una manera inmediata, ¿verdad? Hay veces que el peritaje se puede tardar 2, 3 días, una semana, dependiendo. Entonces, debe de poder marcar esa pauta y debe de ser controlado y también con esas habilidades de comunicación hacia afuera. Hacia la parte legal también debe de ser el rol, el perfil que en representante del patrón o en representante de la compañía, que también tenga esa relación. Lo mejor es que tenga esa relación con las instancias legales, ya dentro de sus procesos de trabajo normalmente, ¿no? Porque de esa manera pueda sentirse cómodo en manejar este tipo de situaciones con instancias legales, ¿no? Con autoridad. Sí, por decir, es importante que podamos tener un taller como parte del programa de capacitación, un taller de comunicación interna, pero también externa. Incluso yo recomendaría que se pueda ver, hay videos colgados en YouTube de gerentes generales o personas, representantes de la empresa, gente de comunicaciones, comunicando siniestros, fatalidades. Entonces, eso es una muestra de qué cosas sí se deben hacer en la comunicación y qué cosas no se deben comunicar, porque una palabra mal dicha o una frase sacada de contexto puede dañar irreparablemente la reputación de la empresa. Totalmente. Inclusive te puede llevar a que aparte de la reputación, empiecen a desvirtuar tu información. Y hoy en día hay muchas maneras de hacer una desvirtuación de información, tú sabes, inteligencia artificial y muchos temas. Entonces, Sí. debes de también conducirte ante los medios oficiales, ¿vale? Muchas veces llegan de diferentes tipos de equipos de comunicación que ni siquiera tienes un gafete o que representa una compañía constituida. Hay que tener mucho cuidado también en eso, porque también ahí pueden tomarse para desvirtuar tu información o hay muchas personas que pueden tomar parte de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pueden tomar ventaja o pueden sacar provecho de ese tipo de situaciones. Lamentablemente, tenemos que estar listos para identificar con quiénes sí, con quiénes no. Hay una línea muy delgada, ¿no? Porque del lado de la comunidad, de la población, quieren saber absolutamente toda la información. Y por el lado de la compañía es, si expongo todo, 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 todo,
estoy demasiado expuesto. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre una fatalidad, también uno como seguridad y salud en trabajo, IHS, se cuestiona mucho si realmente esto es a lo que te debes dedicar, quieres tirar la toalla, quieres dejar todo, porque es un desánimo muy grande. Es como que hemos hecho tantas cosas y al final la gestión se vino abajo por una fatalidad. Y aquí yo lo que quiero compartirles a todos es el mensaje de una fatalidad no te define como profesional. Claro. Se tiene que llegar a la investigación de las circunstancias bajo las cuales ocurrieron y trabajar decididamente con la gerencia, muy de la mano, para que eso no vuelva a ocurrir y que sea de ejemplo para otras empresas, para no tener una fatalidad más. Y esto es porque no es algo ajeno al mundo. Cada 11 segundos una persona muere en su trabajo. Esto no lo digo yo, lo dice la OIT. Casi 3 millones de personas mueren en el mundo, lo que era en el 2016, donde 1,8 millones de personas morían anualmente. Digo, no es algo de lo cual nos tengamos que sentir contentos, sino por el contrario, más que preocuparnos, ocuparnos en que esto no suceda, no alimentar esa cifra, porque detrás de una persona hay una familia, hay una expectativa de vida. Entonces no es solamente un número, pero la data, sin embargo, nos dice de que hay mucho todavía por hacer. Y en ese sentido, Joseph, ¿qué papel desempeña el liderazgo y el área de EHS o de seguridad y salud en el trabajo en asegurar transparencia, responsabilidad y a su vez aprendizaje después de un evento tan grave? Totalmente. Y aquí es donde el área de IHS, de seguridad en el trabajo, de cualquier compañía, es donde debe de tomar ese rol de gestión, ¿sale? No tomar el rol de fue por mi culpa o el señalado. No, no, no. Mm, Tú eres el gestor de ese plan de manejo, de ese plan de manejo de crisis, de ese plan ante las emergencias. Y tú como gestor te aseguras de que todos los procesos de comunicación, de deslinde de responsabilidades, de portavoz ante los medios, todos aquellos procesos se deben de llevar a cabo de la manera correcta y adecuada. Y allí es donde también ganas credibilidad ante tu compañía, ¿verdad? Para demostrar con madurez cuál es la parte de que Sergio o la persona que está enfrente de seguridad en la compañía va a tomar ese papel y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces hay compañías que han tenido fatalidades, 10, 20 al año, conozco algunas, ¿verdad? Y a veces busca aquellos perfiles que manejen esas situaciones de la mejor manera, ¿no? Entonces, ahí es donde el gestor de seguridad primero debe ser tomar un rol imparcial totalmente, pero también de procesos, ¿verdad? Adicional a que tiene que tomar esa, como decirlo, esa actitud, esa personalidad de control, ¿verdad? Ante la situación, porque es un área que domina. A final del día es como cualquier otro accidente que necesitas evidencia, necesitas hechos, necesitas narrativas, necesitas testimonios, necesitas personal involucrado, ¿verdad? Necesitas jefes de área, necesitas supervisores, gerentes que van a ir armando el caso y van a ir buscando aquellos factores o causas contribuyentes, ¿no? Es que prácticamente aplicar ese mismo tipo de rol, metiéndole la parte legal que es lo que sucede en una fatalidad, ¿no? Entonces, es esa parte que el gestor DHS debe de tomar ese rol de gestoría o ese rol de acompañamiento durante todo el proceso y asegurar que se lleve de la manera más adecuada ante la ley y para la compañía. Dicho sea de paso, un accidente mortal nos lleva a escarbar hasta lo más profundo del sistema de gestión, es decir, de poder revisar muy en serio, muy a detalle, todo el sistema para justamente atajar las posibles fugas o goteos hacia los peligros que puedan desencadenar en un accidente mortal. Excelente, Joseph. Vamos a ir a una última pausa para entrar a nuestro tercer y último bloque. Nos encontramos en el episodio número 35, el último episodio de la temporada número 1 de Seguro Creas Valor. Al día siguiente de la fatalidad, cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional. Aquí en Seguro Creas Valor. Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo
reúne la experiencia de 7 profesionales líderes de América Latina, con el respaldo de un prólogo escrito por Malcolm Staves, una obra pensada para quienes quieren gestionar la seguridad y salud en el trabajo con excelencia y enfoque moderno. Bien amigos, nos encontramos en el tercer y último bloque de este episodio 35, el último episodio de la temporada 1, aquí en Seguro Creas Valor. Al día siguiente de la fatalidad, ¿cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional? Nos está acompañando desde México Joseph Santillán. Y yo quisiera preguntarte cómo debe integrarse el aprendizaje de una fatalidad para transformar el sistema de gestión y evitar futuras ocurrencias. Tal vez podrías compartirnos algunas estrategias para ayudar a reconstruir la confianza del equipo y sobre todo la credibilidad en la gestión de seguridad y salud en el trabajo tras una pérdida humana. Aquí, antes de implementar estrategias a partir de una fatalidad, lo que debemos entender los gestores en la parte de seguridad, salud ocupacional, protección de las personas en una compañía, es que tu programa de trabajo, tu programa anual de trabajo, semestral, como lo tengas, lo debes de llevar a cabo al pie de la letra. Y eso es independientemente suceda o no una fatalidad. Porque, ¿qué sucede cuando tú no estableces ni siquiera un programa de trabajo? Eh, ya tu reputación como gestor la tienes perdida. Si es que desde antes de que suceda una fatalidad, tú no cumpliste lo que dijiste que ibas a realizar o dijiste lo que ibas a gestionar. Entonces ahí es fundamental el que esa credibilidad que tú ya vas forjando, si es que tienes un programa de trabajo y que lo llevas al pie de la letra, que haces gestiones para en pro de la seguridad de las áreas del trabajo, de seguridad o salud de las personas, y lo llevas a cabo conforme a las fechas que te estás comprometiendo, conforme a los recursos que tiene disponibles y la gente lo ve, se lo compartes, lo viven día con día, va a ser muy difícil que pierdas esa de credibilidad cuando una fatalidad sucede, ¿sale? Entonces, siempre debe de ser de la parte preventiva. ¿Qué pasa cuando no tienes un programa de trabajo, cuando solamente apagas fuegos en tu día con día en temas de IHS o temas de road safety? Va a suceder que cuando venga una fatalidad y te empiecen a ver que ahora sí estás haciendo cosas, es peor aún. O sea, la, No, la, claro, la es que parte oscureces. Sí, 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 la parte de tu credibilidad, vaya, o sea, ya ni siquiera se ve afectada, no te creen nada. O sea, dicen, bueno, hasta el momento de que hubo una fatalidad, ahora sí se puso a gestionar. Hasta que ahora sí ya pasó algo grave, ahora sí ya la compañía me da los recursos. Hasta que algo sucede así, ahora sí. Entonces generas incluso hasta ese descontento ya en grupo. Ya ni siquiera hablamos de silos o de áreas, sino que ya es un descontento grupal y es una desvirtuación de tu trabajo. Entonces, debes de ponerte hoy en día la mano. Tú mencionabas la parte de la data, ¿no? O sea, sabemos que cada 11 segundos mencionabas, ¿no? Existe una fatalidad en el trabajo. Cada 40 segundos, por ejemplo, existe una fatalidad en el tránsito vial, ¿no? Entonces, si cada segundo que nosotros estamos respirando, estamos platicando aquí, conversando en estos temas, son fundamentales, ¿qué esperas para hacer algo preventivo para tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo te lo planteo de esa manera, ¿verdad? Hagamos que las personas, los gestores de seguridad, cumplan con sus programas de trabajo al pie de la letra y aún así excedan las expectativas de lo que están contratándose para hacer en las organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental. Ya viene la fatalidad, vienen las lecciones aprendidas, ¿no? Documentar los hechos, compartir los hechos a otros sitios que tengas a la mano, si es una compañía multinacional, AAA, que llévalo al más rotundo rincón para que todos sepan qué es lo que falló en tu área, ¿no? Qué es lo que falló en tu sitio, para que los demás puedan llevar a cabo, ejecutar estas acciones correctivas y de mejora y evitar que lleguen a esta recurrencia, ¿no? Entonces, la primera parte es la comunicación, las lecciones aprendidas. La segunda también es empezar a hacer estas auditorías a tus sistemas de gestión
Si tienes una norma internacional, adelante, utiliza medios externos de auditoría, pero si no la tienes, tú mismo genera a tus auditores internos para que puedas, en esta área específica donde falló el tema y sucedió la fatalidad, tengas que hacer estas auditorías, estas inspecciones a los procesos de manera mucho más profunda y detallada y saber qué es lo que falló dentro de nuestros controles. Pueden ser desde controles de ingeniería hasta el equipo de protección personal, lo que haya fallado o todo el rotundo proceso, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que hacer esta reingeniería de los procesos, pensar fuera de la caja, involucrar un equipo multidisciplinario para que puedas llevar este nivel de riesgo al mínimo y evitar que vuelvan a tener estas recurrencias. Insisto, tenemos a personas más allá de los números. Creo que eso es algo que tenemos que tenerlo muy grabado cuando hablamos de seguridad y salud en trabajo, hablamos de las personas y que justamente yo también comparto esto en clases, ¿no? De que un lugar de trabajo decente, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda 2030, que va a cambiar ahora la extensión del tiempo, pero un trabajo decente es aquel en donde tú estarías dispuesto a poner a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, tu hija, a tus hermanos en trabajar, a trabajar en esa empresa. Entonces, eso es algo que tenemos que ser muy conscientes y de tomar acción, ¿no? No solamente preocuparnos, sino también ocuparnos, porque al final del día la gerencia no nos hace un favor cuando nos da el recurso, es su obligación. Hay cosas que sí tenemos que saber negociar, lidiar en el día a día, sin embargo, no rogar el recurso, sino pedirlo sustentado en lo que nosotros estamos viendo como expertos. Hay cosas que escapan de nosotros que ya no depende de nosotros, de nuestras decisiones. Para eso está la gerencia, justamente para decidir. Pero nosotros como expertos tenemos que poner los puntos sobre las IES, los pros y contras, para que finalmente se tome una mejor decisión. Sí, y ahí es donde yo siempre doy la parte de la recomendación. Tú como gestor de seguridad tienes que ser incansable y tienes que llegar hasta lo más alto posible para que suceda, ¿no? Manéjalo de la manera que tú identifiques. Es importante el saber relacionarte con los altos mandos de las compañías para que te proporcionen el recurso, para que te proporcionen todo aquello que sabes que necesita la compañía y la organización, ¿sale? Y ahí es donde también debes de involucrar a las personas, a los trabajadores, a las personas que están a pie de máquina, a las personas que están detrás del volante, hacer ese diagnóstico de todo ese plan de trabajo previo, ¿sale? Porque si no escuchas a las personas va a ser muy difícil de que cuando suceda una situación como esta puedan ser empáticos incluso contigo, ¿no? Del decir, ok, él hizo todo lo posible para que esto no sucediera, pero bueno, por mi parte, yo también hice lo mío como empleado, como trabajador, ¿no? Entonces, ahí es donde gestionas la parte operativa, la parte media y la parte de alta gerencia, ¿no? Entonces, tienes que ser incansable para poder tener estos recursos y evitar que la parte de eh, tu experiencia sea mermada o de la parte de tu credibilidad sea mermada y te cataloguen de una manera de la cual pues no debe de ser, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en esa situación. No hay que dejar de tocar cuerdas. Como Sí, bien dice, hay que ser un incansable o una incansable. Finalmente, Joseph, ¿cuál es el enfoque, el debe ser preventivo que toda organización debe asumir para evitar que ocurra una fatalidad? Ya algo nos adelantaste, hay que ser preventivos, pero quizá lo que hacemos en el día a día es enfocarnos en cosas que son no tan importantes como versus lo que es realmente importante en los riesgos críticos o las tareas críticas, también se le conoce, lo que te puede ocasionar una fatalidad. ¿Qué nos puedes comentar? totalmente. Y ahí es sumamente importante la planificación y la gestión temprana de tu medición de riesgos, ¿sale? Cuando tú haces esos análisis de riesgos, debes de asegurarte de que le vas a dar prioridad a los más críticos, ¿verdad? Aquellos riesgos que son mucho más altos, que donde tienes menos controles de seguridad, es donde debes de atacarlo con urgencia. Y ese sentido de urgencia lo tienes que permear en toda la organización,
¿Sale? ¿Para qué? Para que si aún estás en un proceso de implementar controles para aquellas operaciones críticas, las personas puedan también poner de su parte para hacer esa operación con ese nivel de riesgo alto, pero con total responsabilidad y con total empatía hacia también los trabajadores que tenemos de compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental la planificación, el diagnóstico, ¿verdad? No solamente legal, sino también de las operaciones. Ese diagnóstico te va a ayudar a poder definir qué es a lo que le voy a dar prioridad. Si tenemos no sé, 200 riesgos y de estos 200 riesgos tenemos 10 que son críticos, eso le vas a pegar el siguiente cuarto de año, ¿no? Eso le vas a ser incansable, apunta a las estrellas y alcanzarás al menos salir del planeta Tierra, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, que tú tengas bien definido cuáles son aquellas áreas críticas que ya sí o sí debes resolver y sí o sí debes buscar que la compañía te apoye. Hay algo bien importante también cuando alguien trabaja con una compañía, cuando, no sé, muchas veces hay compañeros que cambian de trabajo, ven a una nueva compañía. Durante las entrevistas que tú tienes o durante aquellas conversaciones, negociaciones, ponlo bien claro, déjalo bien claro. ¿Sabes qué? Yo voy a llegar a tu compañía a hacer un diagnóstico y yo necesito recursos. Entonces tú me los vas a dar. De lo contrario, yo no voy a hacer magia únicamente con EPP, ¿no? Entonces, es importante que Muy tú lo bien. dejes claro. Y cada año que tú hagas, que empieces tu gestión en la compañía, ya terminado 2025, bueno, para el 2026, acuérdate que tenemos esto pendiente. En el budget de 2026 ya lo tenía yo planeado, ¿sale? Hacer tanto, qué puerta hay que tocar para que suceda. Entonces, eso es lo que en muchas veces las compañías dejamos pasar, ¿no? Y cuando vemos que no sucede nada, no quiere decir que no haya aquellos microaccidentes o casi accidentes o comportamientos seguros que probablemente no se estén reportando. Muchas veces cuando una compañía hay silencio total, espántate, ¿no? Porque probablemente ni siquiera te estás enterando qué es lo que sucede. Entonces, tú siempre debes de tener todos los días. Asegúrate de implementar en tu sistema de gestión, en tu sistema de reporteo diariamente a todas las áreas de trabajo que te estén reportando, mételo como indicadores, mételos como objetivos de cada año, de cada mes, dependiendo de la periodicidad que tú quieras, pero ahí es donde tú tienes que hacer partícipes a todas las áreas, ¿verdad? Porque muchas áreas ven la seguridad de cierta manera y de cierto enfoque y también es importante para ti evitarte esa ceguera de taller, para que aquel diagnóstico que tú hiciste lo reafirmas con las personas que están en el área de operativa y puedas atacar aquellos riesgos críticos. Entonces, yo creo que la respuesta es primero, ataca esos riesgos críticos con este tipo de herramientas. O sea que hay que hacer un diagnóstico no solamente una vez en la vida, esto también, yo estoy muy de acuerdo contigo, sino hay que hacerlo cada cierto periodo, si es que la norma te marca un periodo anual, hazlo, si no, un periodo que sea razonable. Para mí lo razonable, si es que la norma no te lo marca, debe ser un diagnóstico no más de 3 años, porque el sistema de gestión cambia, las personas cambian, los procesos cambian, entonces hay cambios que tienen que abordarse y a partir de ese diagnóstico definir tus reglas de oro que deben estar acorde a tus tareas críticas que tú has identificado en la gestión de riesgos. El tema da para mucho, yo sé, realmente la fatalidad es algo que nadie quiere cruzar, pero que debemos afrontar sabiendo que podemos estar expuestos a ella. Ojalá es mejor tener las cosas y no necesitarlas a necesitarlas y no tenerlas. Creo que ese es un mensaje también que podemos dejar a nuestra audiencia. Pero quiero dejarte más bien a ti, Joseph, un mensaje final para la audiencia, para el episodio y para la temporada, porque contigo cerramos la primera temporada de Seguro Creas Valor. Muy bien, Sergio. Pues para concluir, solamente tengo que compartir a tu audiencia que sé que son personas profesionales en el rubro, que no esperen a que suceda un accidente ni siquiera menor, para que no tengan que imaginarse una fatalidad. Hagan desde hoy todo lo imposible para evitarlo. Tú tienes en tu ADN, ¿verdad? Esa parte de querer cuidar a las personas. Aplícalo. Busca, toca puertas, no toques madera. Haz acciones hoy en día para evitar que el día de mañana alguien esté teniendo alguna fatalidad en tus áreas de trabajo. Excelente, Joseph. Muchísimas gracias. Y así, amigos, concluimos
no solo con el episodio 35, sino con la primera temporada de Seguro Creas Valor. Hemos hablado con Joseph Santillán, el episodio número 35, al día siguiente de la fatalidad. Cómo afrontar un accidente mortal a nivel organizacional. Y en Seguro Creas Valor.